Filipenses capítulo 3, versículos 18 hasta el 21. Filipenses 3, 18 al 21. Dice la palabra de Dios: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El jueves anterior hablamos de cómo Pablo reconoce: yo no lo he alcanzado todavía. Y es que analizamos, de hecho, no podemos, no lo hemos alcanzado porque lo que Dios exige es perfección y no la tenemos. Pero Pablo dice: yo estoy haciendo una cosa, no me lamento por mi pasado, no veo a mi pasado, sino que me enfoco al supremo llamamiento que es en Cristo. Enfoco mis ojos hacia allá, dejo mi pasado atrás. Y luego nos dice: y ustedes hagan lo mismo, imítenme a mí. Y miren también a aquellos que se conducen como yo les estoy diciendo, y síganlos, sigan su ejemplo, sigan el ejemplo que tienen en nosotros. Y Pablo indudablemente se estaba refiriendo a él, a los apóstoles y a todos aquellos que se conducían fielmente en la fe. Y entonces viene aquí y les dice: es que yo sé, se los he advertido, que andan muchos, y yo les he advertido de eso, y ahora se los advierto llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y el apóstol Juan dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No es que fueron y luego se desviaron, sino que estuvieron allí metidos, pero nunca fueron. Porque dice el apóstol: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y Pablo dice: ahora lo digo llorando. ¿Por qué lo dice llorando? Recordemos la sensibilidad con la cual Pablo está hablando en estos pasajes. Y es el hecho de saber que pronto va a ser sacrificado, que quiere ir a verlos, pero tal vez no puede, que incluso estuvo muy afectado por la enfermedad de Tito, que, bueno, que pasan tantas cosas por la enfermedad de su compañero de labores, y estuvo muy afectado, pero también reconoce que está afligido por sus prisiones. Y entonces les dice: hermanos, ahora se los digo llorando, cuídense, porque hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, y ellos no tienen parte con nosotros. Ellos van a la perdición. Y luego entonces da algunos indicios de cómo son. Dice: aquellos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y perdóneme, aquí es muy fácil enseguida levantar nuestro dedo contra predicadores. Nosotros hasta la saciedad hemos denunciado la mal llamada doctrina de la prosperidad, donde, como les decía el domingo, se pretende sobornar a Dios vendiendo la salvación y milagros a cambio de dinero. Y es fácil entonces levantar nuestros ojos y enseguida pensar en personas como estas. Pero perdón, aquí estamos en un devocional personal, así que entonces aquí vamos a hablar de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente a los predicadores que pretenden vender milagros a cambio de dinero, que se ponen a orar por sus necesidades a cambio de que se les envíe dinero, no solamente ellos tienen por su Dios el vientre. A cualquier creyente le pasa. ¿Cuándo le pasa eso a un creyente? Cuando un creyente no vive pensando sino en qué le va a pedir a Dios. Es que le dice, empieza una oración
y le dice por cortesía al Señor, Señor, gracias por este día, pero luego saca su listado y dice, pero aquí está mi listado. Y ese creyente le pasa que va a la congregación y se sienta en la silla, suspira, y entonces es como si le dijera, le estuviera diciendo a alguien que tiene una manguera de gasolina en la mano, le dice, llena, por favor. Hermanos, nuestro Dios no tiene que ser nuestros deseos. Si nosotros vivimos la vida para desear cuánto voy a tener, cuánto me voy a ganar, cómo me voy a vestir, qué casa voy a tener, qué carro voy a comprar, o lo que es todavía peor, sentarse en la puerta de la casa y mirar con qué pasan los demás para decir eso es lo que yo me merezco. Estas cosas no son correctas porque estamos haciendo del vientre nuestro Dios. Es decir, tenemos a Dios como un comodín para que supla todo lo que se nos antoja y no como alguien a quien le servimos incondicionalmente. Porque nosotros servimos a Dios incondicionalmente. Debemos servir a Dios incondicionalmente. A mí me llama la atención cómo es que la esposa de Job le dice, ¿aún retienes tu integridad? No seas bobo. Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le debes a Dios para que lo estés bendiciendo? Y no estoy mencionando el texto continuo, pero estoy mencionando palabras de Job que dice, no importa, Él me lo dio todo, Él me lo quitó, Él sigue siendo Dios y sigue siendo mi única esperanza, así que sea de todas formas su nombre bendito. Hermanos, pero hoy vivimos un tiempo donde la fe es tan frágil que los cristianos estamos contentos si tenemos las cosas que se nos antojan. Y claro, los mal llamados predicadores de la doctrina y la prosperidad están ayudando a esto cuando le dicen, pues dígale a Dios qué quiere, de qué color lo quiere y cómo lo quiere y de qué precio lo quiere. Y no digo que Dios no haga misericordia, pero es que si usted se pone a mirar esto y lo pone en su conciencia, se dará cuenta que las peticiones de hoy, de la gran mayoría de los creyentes, no salen de un sano deseo de honrar a Dios, sino de una ambición que se convierte, ese deseo se convierte realmente en ambición, porque lo que quiere es vivir la vida como en coche, es decir, sin tener ninguna dificultad. Y claro que a todos nos duelen las dificultades, pero la Biblia nos lo advierte, vamos a ser atribulados. El Señor dice, el mundo los va a afligir, solamente confíen porque yo he vencido al mundo. Después algunas personas se inventaron la idea de que la iglesia no tenía que ser atribulada porque Él vino para enriquecernos, porque no sé qué. Entonces el que está pasando por tribulación lo señalamos y le decimos que está en pecado. Bueno, si somos honestos, pues todos hemos pecado. Pero no se trata de que entonces si alguien está pasándola duro, entonces es que está en pecado, entonces hay que caerle encima. Porque la Biblia también dice que si nos hacemos nosotros jueces, ya no somos hacedores de la palabra, sino que nos hacemos como en nosotros mismos la ley. Y esto es pecado, porque es como pasar por encima de Dios, es como transgredir la ley de Dios para imponer nuestra propia ley. Y Pablo dice, andan muchos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Hermanos, a veces nosotros envidiamos a aquellos que ni siquiera temen a Dios. Y estoy hablando muy bajito. Bueno, me escribieron por acá que estaba hablando muy bajito. Entonces, parece que es un problema de señal. Hermanos, estamos entonces incurriendo en el problema de menospreciar a Dios. Dice el apóstol Pablo, este tipo de personas solamente piensan en lo terrenal. Este tipo de personas solamente piensan en su estómago, en sus ambiciones, en qué es lo que quieren tener, qué es lo que se quieren comer, qué quieren vestir, a dónde quieren pasear. Y uno se los encuentra en la vida, hermanos, endeudados hasta la cabeza por lo que quieren tener.
pero no tienen. Y dice la Biblia que no reciben porque piden mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. Hermanos, aquí no quiero juzgar a nadie. Aquí lo que quiero es que apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida y aprendamos a vivir en la mesura de lo que Dios provee. Que cuando nosotros administramos bien lo que Dios nos da, Dios da más. Y esto no estoy hablando solamente de dinero. Lo más fácil de entender, porque es lo que regularmente más nos gusta, es el dinero. Pero habla del estado espiritual, habla del gozo, habla de la paz, habla de la tranquilidad con que vivimos, habla de la paz con la cual nos comemos el bocado de comida cada día. Porque a veces hasta el bocado de comida que nos comemos lo debemos, y no necesariamente porque no tenemos ingresos, sino porque malgastamos. Y aquí se refiere a vivir la fe, no pensando en nosotros, sino pensando en Dios. La palabra siempre insiste en que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, que no sea para saciar nuestros deleites. Ahora, ¿es que a Dios no le gusta que disfrutemos? Sí, pero el verdadero disfrute viene cuando nosotros pensamos primero en honrar a Dios, porque lo que no se enfoca en honrar a Dios es solamente placer, y los placeres no duran. Los placeres son cosa de momentos. El gozo, en cambio, es algo que perdura por encima de las circunstancias. Y Pablo dice que el destino de tales personas que enseñan a vivir por el estómago, dice que el destino de ellos es la perdición. Y la razón es que son idólatras, porque su Dios no es el Dios del cielo, sino su estómago, sus ojos. Algunos me han escuchado decir que nuestros ojos regularmente no se llenan sino con tierra. Y esto lo digo tratando de expresar que no nos cansamos de desear. Cuando uno está en la total quiebra, cuando uno no tiene de dónde echar mano, 50,000 pesos es como ganarse la lotería. Pero cuando le sobran los 50,000 pesos, ya está pensando en unos cuantos millones, en muchos millones. Hermanos, nuestros ojos no se cansan de ambicionar. Por eso es sabio cuando sacrificamos nuestras ambiciones y empezamos a pensar en honrar a Dios. No es que entonces Dios no dé, de hecho da más. Pero claro, aquí nadie puede tratar de engañar a Dios diciendo, listo, entonces voy a sacrificar lo que tengo y me voy porque voy a recibir más. Eso es lo que hacen en los púlpitos de las doctrinas de la ambición, donde le dicen siembre para que usted coseche. Alguna vez, cuando yo estaba pequeñito, leía la cartilla donde estudiaba mi hermano Jorge, mi hermano mayor, de 10 años mayor para mí. Y allí había un cuento, una historia, una fábula, no sé qué era, ni siquiera me acuerdo, donde la tía zorra se le acerca al tío conejo, y a Pinocho, perdón. La tía zorra se le acerca a Pinocho y Pinocho tenía una monedita de oro. Entonces la zorra le dice, mire, entiérrela en tal parte, siémbrela y échele agua durante tantos días y al final usted verá que brota un árbol que en vez de hojas tendrá monedas de oro. Y fue Pinocho e hizo esto y se puso el pobre Pinocho a echarle agua todos los días a la moneda de oro que estaba allí enterrada. Pues resulta que la tía zorra vino por la noche y se robó la moneda y Pinocho seguía echándole agua, esperando que surgiera el árbol. Así le pasa al cristiano cuando echa monedas para tratar de sobornar a Dios. Está tan engañado como Pinocho. Allí el Dios de esta persona no es el Dios del cielo. El Dios de esta persona es su vientre, es su estómago, son sus ambiciones. Claro que la Biblia establece una ley que se cumple y la ley es que cada quien siembra y cosecha de lo que siembra. Pero fíjese que cuando uno lo hace por la ambición de recibir, está deshonrando a Dios. Pero cuando uno lo hace por amor de Dios, eso se convierte en una semilla que se multiplica. Por eso es que regularmente en el mundo cristiano, no estoy hablando del mundo fuera de la iglesia, en la iglesia
En la fe cristiana, quien da más regularmente recibe más. Y no me refiero a la cantidad que pone, sino a la proporcionalidad con la cual da. Esto, hermanos, tiene que ver con la fe, porque lo que hacemos por amor se redunda en amor para nosotros. Dios nos da, Dios nos provee, Dios nos pone en nuestras manos lo que nosotros no podemos hacer. Mire, es Dios quien debe decidir cuántas personas entran al negocio de un cristiano. No es nuestra trasnocha. Claro que debemos esforzarnos, pero la Biblia también dice que hay un tiempo para todo y que aprendamos a entender esos tiempos y a vivir en esos tiempos. Porque hay un tiempo para descansar. La Biblia dice que a su amado dará a Dios el sueño. Y muchos de nosotros, me incluyo, hemos amanecido trabajando. Y hoy el tiempo nos está pasando factura. Bueno, algunos lo hicimos por sobrevivir, otros para enriquecerse. Pero en todo caso eso pasa factura. Dice el apóstol Pablo, para esto su Dios es el vientre, pero su gloria es la vergüenza, porque ellos solamente piensan en lo terrenal y ellos van a la perdición. ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque son idólatras. Porque su Dios no es el Dios del cielo, sino su vientre, su dinero, su empresa, tal vez su trabajo, tal vez su esposa, tal vez sus hijos, tal vez el carro que tiene o la bicicleta que tiene. Eso es algo que debemos tener en cuenta y no tomar ejemplo de ellos. Pablo dice, sean imitadores de mí, porque por amor de ese Cristo al cual quiero conocer lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Ya estudiamos eso. ¿Qué nos está diciendo? Despójense de sus ambiciones y busquen de todo corazón honrar a Dios. Y luego dice, así como aquellos van a la perdición, nosotros, los que lo hemos dejado todo por amor de Cristo, los que esperamos ser coronados por la gracia de Dios y no por el dinero de este mundo, no por las posesiones de este mundo, para estos nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de allí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y qué va a hacer ese Cristo cuando venga y nos recoja? Va a transformar nuestra humillación. El cuerpo de Pablo estaba lleno de cicatrices, las cuales eran la señal de su trabajo por el ministerio del Evangelio. Por el momento, eran los testigos de su gloria que le esperaba. Hermanos, el dolor pasajero de esta tierra no va a durar por siempre. El dolor de la enfermedad, el dolor del insulto por servir al Señor. La Biblia dice, bienaventurados sois cuando habléis contra vosotros mintiendo. Claro, otra cosa es cuando no mienten. Otra cosa es cuando los que nos acusan, cuando los que nos maltratan tienen razón. Es decir, cuando nosotros fallamos a la fe, cuando nos dejamos dominar por la arrogancia y nos igualamos al diablo. Muy a menudo cuando alguien en mi casa me impulsaba a que respondiera de la forma como sentíamos que alguien nos había insultado, a mí las ganas no me faltaban de contestar de la misma manera, pero siempre bajaba la cabeza y les decía, yo al diablo no me le igualo. De hecho, mi esposa dice que es una frase muy famosa en mi vida, yo al diablo no me le igualo. ¿Por qué? Porque somos dados a responder en la forma como sentimos que nos tratan. Pero nosotros al diablo, los hijos de Dios, no nos le igualamos. ¿Por qué? Porque nuestra gloria está en los cielos. Que si Él nos deja participar de la gloria aquí, sí, claro que sí. Hay anticipos. Pero nunca perdamos la vista de que todo lo que suframos aquí por amor de Cristo, es decir, cuando nos resistimos a reaccionar como el diablo o como un hijo del diablo lo haría por amor de Cristo, tenemos recompensa en los cielos. También tenemos anticipos aquí, pero nuestra recompensa está en los cielos y allá será eterna. Él va a transformar nuestro cuerpo humillado, nuestro cuerpo herido, nuestro cuerpo insultado, nuestro cuerpo menospreciado, nuestro espíritu acongojado por las humillaciones. ¿Para qué? Para que seamos semejantes a Él. Tan gloriosos como es su cuerpo. ¿Y cómo? Porque Él tiene todo el poder en sus manos.
por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es que el problema es que cuando nosotros estamos en tribulación, muy a menudo nos sentimos huérfanos, huérfanos de la misericordia de Dios, huérfanos de su compañía, huérfanos de su mano tendida. Pero lo que pasa es que es cuando más debemos enfocarnos en la gloria. No lo hemos alcanzado todavía, no somos perfectos todavía, todavía nos resentimos por lo que recibimos cuando nos insultan, cuando nos maltratan, cuando nos azotan. Todavía somos así, pero si nos enfocamos en Cristo y recordamos que Él un día va a venir por nosotros y nos va a coronar con su gloria, entonces seremos compensados, seremos consolados. No nos dolerá tanto el dolor duele menos cuando hay esperanza. ¿Y por qué estamos convencidos de que esto va a ser así? Porque Él asumió toda autoridad, Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, con ese poder que Él tiene, Él sujeta a sí mismo todas las cosas. Y eso incluye a quien nos maltrata, eso incluye a quien nos ofende, eso incluye a quien nos hiere, eso incluye la enfermedad que nos azota, eso incluye la aflicción que tenemos por el ser que ha partido. Por eso no es correcto que nos quedemos toda la vida lamentando a quien partió. Es necesario que nos levantemos. Yo tengo una sana costumbre de decirle a quien ha perdido un familiar: mire, la mejor forma de honrar al que se va no es yéndonos en dolor, muriéndonos tras de ellos, es levantándonos con la frente en alto y saliendo adelante. Claro que Dios no nos quita el derecho al dolor, pero lo que Él no quiere y no acepta es que nos muramos detrás de quien se muere, porque no somos capaces de vivir sin ellos. El único indispensable en esta vida se llama Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre. Ellos son indispensables. Hermanos, tenemos gloria cuando nosotros asumimos nuestra aflicción con la fe suficiente en Cristo. Él no nos exige la perfección, aunque Él la exige, Él sabe que no la tenemos. Él se acuerda que somos polvo, que somos carne. Así que entonces puso a Cristo para que llevara nuestra incapacidad y nos diera, sin embargo, todo lo que Él puede, y dio a Cristo victorioso, porque también es nuestro. Porque la Biblia dice que somos coherederos con Cristo de la misma gloria que tuvo Cristo por haberse humillado y haber vencido. Así que nosotros en su nombre también somos más que vencedores. Un abrazo, que Dios les bendiga